muchos puntos, ¿eh? Bastante piso. La mochila, Vamos a conocer ahora a otros 3 caballos. Por un poquillo, Vamos a ver, Marcoli, que subir acá.
muchas gracias. Quieres hacer como nueve.
una boletas termas. También se entrega en este espectáculo. Vas a caer. Vamos a añadir ahora capricho. Hemos visto el principio. Para complicarlo ya todo con 5 caballos. Llevamos Cochi, un fuerte aplauso. Impresionante. Con sus 5 caballos, Capricho, Talismán, Son, Luz, Philip. Y no vayas todavía porque tenemos la pequeña sorpresa final.
la sabe, yo así. ¡Fuerte aplauso! Fijaos que grupa y los caballos también. ¡Bravo, niño! ¡Bravo! Y a galope. ¿Has visto a paso, a trote y a galope? Bueno, fantástico. Esto ha sido un previo de Costa Húngara, se llama este ejercicio. Nos ha regalado Livio, viene de Francia, especialmente para este show. Y vamos a hacer otra figura que no es nada fácil. Hay que prepararla. Y esta es Ana Bashenko. Sea lo que sea que pasó, quedó ahí detrás del camión, no lo pude ver. No quedó grabado. Esto era la pirámide, muy difícil, yo pensaba que hacía solo a paso y han probado el galope, el trote. Y nada, acabamos viendo. Oye. Ya están todos preparados, en pista. Vamos a ver quién empieza. Cerramos la puerta. El primero, Renato. Vamos a hacer una vuelta con ejercicios que cada vez más complicados.
Ahí va Renato. Y aquí Milón. Caballo va fuerte, hay que probarlo primero. Y ha sido vuelta de calentamiento para Milón. Caballo va muy fuerte. Y aquí viene Liu. Lo que decía, cuidado que estáis junto a la cuerda. Mira la Ana. Hispano. Y a toda pastilla. Vuelve Renato. A ver con los hace ahora. Hay que tener abdominales para hacer esto. Liu, al revés, sentado en el cuello. Y a ver cómo vuelve. Fantástico. Liu, gran profesional. Mira la Ana, tocando el suelo con la mano. Fantástico Renato. Ahí otra vez. Muy buena. Venga, toco de Melón. Este mexicano. Toda la curva. El caballo va a toda pastilla. Pero creo que tiene que ganar. Fantástico Liu. Venga, aquí otra vez. Muy bien, Liu. Turno para Ana. Queda colgando de un lado. Y lo vemos con Renato. Fantástico, muy complicada esta. Un fuerte aplauso para Renato, por favor. Ha hecho un mortal para adelante, no sé qué ha hecho. Bravo, Milón. Hay que calmar al caballo, que no se acelere. Y recuperar antes de la curva. Muy bien. Otra vez cuando nos hace Liu. Y para arriba, buena. Turno de Ana. La Robin frontal. Encima de la silla. Muy bueno. Bravo Milón, completamente tumbado y recuperando el segundo. Y ahí viene Liu otra vez, subiendo y bajando, con curva incluida. No es fácil esto,
Ay, los chicos. Ahí viene Ana. Sí, no, si remonta, ningún problema. Por favor, igual que hasta volver a poner 15 a 1. Por favor, igual que hasta volver a Muy bien, Renato. 15 a 1. Sea tan amable, a ver si pueden tirar el número. Gracias. Fantástico, turno de Pion otra vez. Increíble, completamente de revés, tocando con la mano al suelo. Tiene que ir pasando el decano, va muy fuerte. Fantástico, Pion. Ahí viene el vídeo. Ya, realmente ya me lo han hecho. Increíble vídeo. A ver, creo que el turno de Renato otra vez. A ver si nos regala esta vez. Sale corriendo, ya salió por dentro. Vamos a recuperarlo. Cuidado que no se cansa, Ahí animado, hombre. Ay, que se va. Venga, querido Livio. Muy buena, increíble. Y... Pero no se cae, el libro no se cae. Desde quiebra, casi atropella a nuestro chofer y no podemos volver. Hacíamos vivir corriño. A ver qué trama ahora, ¿no? Lo había pensado pegarlo. Pero una vuelta de pie, a López. Venga, Mirón. No se gusta. Fantástico, Mirón. Muy buena esta. Y aún así, un fuerte aplauso para estos boxeadores. Espectacular. Es una figura muy difícil. Si hay algún masajista casada, que pase por el camión que lo necesita. Los caballos de ellos. Un fuerte aplauso para Minomo Dolci, para el hermano Livio Dolci. Gran Renato Camarón, nos ha regalado hoy una figura fantástica y espectacular. Ana Bachenko. Increíble, qué fácil hace, no difícil. Muchas gracias a todos, ha sido fantástico. Esperemos repetir y volver otro año. Más figuras, más locuras de estos hermanos Locochi. Bueno, esperamos que les haya gustado el show, La Doma en Libertad, los ponis, este show final de boxeo cosaco. Ya dejamos a los jinetes que descansen. Y muchas gracias a todos.